Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 21 de abril del 2020, es martes de la segunda semana del tiempo de la Pascua. Fíjense, hoy tenemos una memoria linda de uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia. No es memoria obligatoria. Recuerden que en este caso, durante la Pascua, sencillamente se utiliza para la conmemoración, es decir, en los lugares donde propiamente hay una devoción a él, la Iglesia está dedicada a él. Se trata de San Anselmo de Canterbury, porque fue arzobispo ahí en Canterbury, o se le llama también Anselmo de Aosta, porque es el lugar donde él nace, en Italia, o Anselmo de Bec, porque fue el monasterio donde él fue prior. Ya les digo, es uno de los más grandes teólogos de la antigüedad. Él es el precursor de la teología escolástica. De hecho, todo se basaba en esto, ¿no? Todo su método de estudio, su método nociológico, si lo quieren, es fides querens intellectum. O sea, la teología es la fe que busca ser comprendida, que busca ser entendida. Y con sus libros, el Proslogion, el Monologion, o sea, bueno, vamos, ya les digo, es un genio. Miren, tan genio es que él se metió en toda la ciencia, física, química, matemática, realmente, por eso algunos lo acusaron hasta de alquimista. Alquimista, lo que pasa es que buscaba utilizar la química para saber cómo mezclar los componentes. Y una cosa interesantísima, se trata, ya les digo, de uno de los más grandes cerebros de la antigüedad. Y bueno, le debemos muchísimo a él. Insisto, doctor de la Iglesia, alcanzó a vivir los 79 años más o menos, porque él nace, era de buena familia, él nace en el año 1034 y va a morir en el 1109 y muere siendo arzobispo de Canterbury. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de que este monje benedictino, porque tengan presente que era benedictino, nos enseñe y nos ayude a no tenerle miedo a la ciencia. Es decir, es una cosa tan simpática, ¿no? Miren, las acusaciones que nos hacen porque nosotros estamos orando y le estamos pidiendo al Señor el cese de la pandemia, sí, pero Él se puede valer de la inteligencia humana para que termine la pandemia, o sea, con una vacuna, con una curación para este virus, para este coronavirus, este COVID-19. Es decir, ¿cuál es el problema de eso? O sea, es como que si cuando usted pide orar con fe, tener esperanza, está negando el valor de la ciencia. No, hombre, esas cosas son hasta ridículas, no se contradicen, al contrario, él hablaba mucho de esto, de la relación entre fe y razón. Bueno, vamos a las lecturas porque no da el tiempo para detenernos tanto. Me encantaría, de hecho, hacer una oración de él, pero voy a tener que quedarme con la oración propia que tenemos para el día de hoy. Seguimos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 37. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda síntesis, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya ven que iba a decir el Evangelio de los Hechos, siempre me confundo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio del Espíritu Santo, aparecen estas síntesis. Leímos, de hecho, anteayer, en la misa del domingo, hemos leído precisamente el primero, Hechos 2:42, ¿ya? Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la fracción del pan, a la vida en común y a las oraciones. Es exactamente lo mismo, todo lo tenían en común. Eran comunistas, ay, por favor. O sea, es decir, no caigan en ideologismos que no valen a la pena para nada. Aquí se trata sencillamente de un proyecto de comunitariedad, de koinonía, ese es el término griego, que todos debemos imitar. En este momento la solidaridad debe crecer muchísimo más, porque esa es la manera de vencer a este virus también, siendo solidarios. Y siendo solidarios implica también pensar en la vida del otro. Pero aquí, a mí lo que siempre me va a llamar la atención, no hay manera, es la figura de quien aparece, San Bernabé. San Bernabé es apóstol, es considerado apóstol, tiene la misma categoría. A Bernabé le debemos la obra de su sobrino, Juan Marcos, el Evangelio de Marcos, y le debemos la figura de nada menos y nada más que San Pablo. Porque fue él el que fue a buscar a Pablo hasta Tarso, cuando ya Pablo estaba ya metido en su casa, estaba en un aislamiento social y Bernabé lo fue a sacar. Sin Bernabé
no hubiéramos tenido el primer evangelio y no hubiéramos tenido a Pablo. Ya ven la importancia de los Bernabés. Vamos a hablar de eso más adelante. El evangelio es continuación de lo que hemos leído ayer, del capítulo 3 de San Juan, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aparece ya una vez más la figura de la cruz. Fíjense ustedes, el pobre Nicodemo le quedaba un poco, digamos, grande esta mentalidad del Señor Jesús, porque el Señor Jesús está, como dice, hablándonos de cosas del cielo, pero es difícil, ¿no? Para él es incomprensible cómo es este nacer de nuevo. ¿Cómo podemos volver a nacer? ¿Cómo va a ser eso? A él le cuesta entenderlo. Nosotros lo entendemos, fíjense, porque él habla esa comparación, ustedes, dice Jesús, y nosotros, está hablando, porque es la comunidad juánica enfrentada al mundo judío. Eso es exactamente. Entonces el mundo judío rechaza el proyecto de la resurrección como Cristo, porque Cristo había sido ajusticiado. Entonces se trata de un crimen a la mentalidad del mundo judío. ¿Cómo va a ser que un criminal va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser que uno que ha muerto de esa manera? No, el Mesías tiene que venir con poder. Entonces por eso lo interesante. Y fíjense, inmediatamente Jesús, estamos apenas en el capítulo 3 de Juan y ya remite a la cruz. Pero estamos en Pascua, Padre, hablar de la cruz. No, mucho más tenemos que hablar de ella, porque es necesario entender que ese camino no lo podemos rechazar. El camino de la salvación pasa por la cruz. Oremos. Señor, vida nuestra, haznos a todos hermanos de un solo corazón, unidos a ti en la fracción del pan, en compartir vida. Señor, haznos uno para vivir contigo, sembrando claridades, para amar sin límites y acoger a toda la humanidad, especialmente a los más pobres. Haznos, Señor, sencillos y abiertos, amigos de camino, para ponerlo todo en común y vivir construyendo una humanidad nueva, una iglesia más auténtica, más enternecedora. Ayúdanos, Señor, a vivir amando, a darnos constantemente en fidelidad continua. Amén. A mí me encantó esto de una iglesia más enternecedora. Pues el domingo me enviaron un video que, para qué les cuento, me ha hecho llorar realmente. Un video cantado por varios artistas en Francia que llama eso, ¿no? O sea, no podemos vivir sin ternura. La iglesia necesita ser el rostro de Dios, necesita esa ternura, necesita la solidaridad que haga que el reino de Dios se manifieste, que el reino del amor se manifieste. Feliz martes de la segunda semana de Pascua para todos.